Formó parte de la defensa penal pública de 2 imputados en el caso de Lisette, esta niña de 11 años que falleció en circunstancias brutales al interior de un centro del Sename y que posteriormente fue conocido como el caso Sename. De ahí comienza todo el escándalo con el Sename. Bueno, ella fue la abogada de 2 imputados. Después hay un hecho muy mediático y muy terrible, que es, ¿se acuerdan? Este funcionario de un colegio, del colegio San Agustín, que llegó en la mañana a trabajar a este colegio ubicado en Dubla Almeida, ahí en Ñuñoa, y olvidó a su hijo de 2 años al interior del auto, y finalmente cuando vuelve se encuentra con que su hijo estaba muerto. Bueno, ella fue la abogada justamente de este hombre que después hubo una suspensión del juicio, se llegó a un acuerdo y se determinó que no hubo una condena, porque la pena natural de haber perdido un hijo ya era lo suficientemente dura como para... Pero podemos decir que en el balance... La pena natural, como en el balance tiene resultados positivos su intervención ante los tribunales. O sea, logra que las personas... Sí, yo creo que lo que pasa más es que ella en algún momento fue abogada de la Defensoría Penal Pública, entonces tiene su experiencia también para poder argumentar una buena defensa en contra en favor de Felipe Rojas. Pero hay un mundo de diferencia, siento yo, porque, a ver, sobre todo en el caso que tú nos contabas de este padre, que finalmente ahí no hay dolo, no hay una intención. Acá estamos quizás enfrentándonos a un posible, o sea, asesino. Entonces, una cosa es defender, para mí son dos cosas absolutamente distintas. Uno fue un accidente, o sea, ese padre evidentemente jamás quiso de que el desenlace de su vida fuera ese. Entonces yo creo que la comunidad entera apoyaba a ese padre, lo apoya, o sea, fue un accidente. Es como cuando se te cae un hijo a la piscina, culpa del padre. Son accidentes. Pero acá estamos en una situación súper distinta. Insisto, digamos, el trabajo de la abogada, como decía, es titánica, como decía Eduardo, porque no está contra todo un país, digamos, que más o menos la gente instala un juicio arriba de la mesa. Mi pregunta es la siguiente, es que esto es lo que... Aquí es cuando las personas que no tenemos algún tipo de sentido académico respecto a cómo operan realmente las leyes en la práctica, me pongo en el supuesto de que él es declarado no culpable, porque fue un accidente. Sin embargo, él sabía, eso es lo que tenemos, ¿no? Sabía dónde estaba, él fue el que la empujó, etcétera, etcétera. ¿Qué pena tiene eso? ¿Sabe qué? En realidad... Disculpe por todo este circo que le hemos hecho a don Felipe Rojas, pero en realidad usted nunca quiso hacer esto. ¿A qué arriesga? Porque no me va a decir que alguien sale libre por vivaja de eso, ¿no? A un año, digamos, de toda la investigación. Pablo, bueno, la realidad es que en la carpeta investigativa, de la cual yo no tengo conocimiento, aparece que la acción que él cometió fue un actor negligente, no culpable, no estaríamos dentro de un delito de homicidio. Pero ocultándolo, ¿no? Un cuasi delito, pero la realidad es que ahí... ¿Y cuánto bajan los años? Un cuasi delito, baja ostensiblemente. ¿Cuánto? Sería una pena de simple delito, alrededor de 3 años y un día. En libertad. En libertad, con libertad vigilada. Pero lo que pasa es que no se acreditara... Pero, ¿sabes? Sí, entiendo una... A ver, aquí hay algo que Pablo tiene toda la razón. Felipe Rojas está amparado por una presunción de inocencia. Por lo tanto, decir o sostener que no es lo mismo defender a este padre que por una falta de cuidado tuvo que sufrir el fallecimiento de su hijo, a decir esto es muy distinto porque aquí estamos hablando de un asesino o de un posible asesino. Un posible asesino. La verdad que a ver, no está determinado que Felipe Rojas sea el autor del delito. No. Claro. Hoy día se le está investigando. Y él tiene todo el derecho a elegir una profesional con la competencia suficiente. Con la misma competencia habría actuado, creo yo, Pablo Armijo. Profesionalmente es un excelente abogado. Respecto de ella, también tengo referencias de que es un excelente abogado y por lo tanto eligió una persona experta en el sistema, idónea para su defensa, que va a elaborar una estrategia de caso de acuerdo a los antecedentes que tenga y también de acuerdo a lo que le señale el imputado. Pero no nos sorprendamos tanto si al final de este asunto, una vez llevado este asunto a juicio, las pruebas no son suficientes para convencer al tribunal de que se cometió un delito de homicidio calificado o, como tú dices, a lo mejor las pruebas dan cuenta de un cuasi delito de homicidio. Ahora, las penas, por cierto, son menores porque van bajando a medida que la figura penal también va cambiando. Pero eso lo vamos a ver en un juicio oral que va a ser de aquí, no sé, 6, 8 meses, un año más. Claro. Y ahí vamos a ver eso. Si tuviésemos que hacer, Juan, una revisión de las pruebas, ¿con qué pruebas realmente cuenta el Ministerio Público para probar la culpabilidad de Felipe Rojas?
A ver, no, O sea, porque la no tengo verdad la es que carpeta. hasta ahora tenemos datos, pero no sé si una prueba concluyente que lo vincule, A ver, que yo lamentablemente, creo, es que yo creo que pedir una prueba directa, la única prueba directa que una prueba directa no va a haber. Es decir, no creo que exista un testigo de primera mano que estuvo presente al momento que Fernanda murió. Para decir, fulano la mató, yo lo vi. Ni creo que haya una cámara en el lugar que nos permita decir, fulano de tal es el autor del delito. Es decir, pedir una prueba directa no. Pero hay pruebas indiciarias. Ya lo dije antes, ¿sí? El animal tiene cara de perro, cola de perro y pata de perro, lo más probable es que sea un perro. Eso es una prueba indiciaria. Es decir, tú tomas distintos antecedentes, distintos indicios para llegar a la convicción de culpabilidad. ¿Ya? ¿Qué hay acá? Por lo que yo he sabido por la prensa, lo que existe, quizás lo que mayor da cuenta de esta circunstancia, tiene que ver con que el cuerpo fue hallado en un lugar a cuyo cuidado estaba Felipe. Sí. Por lo tanto, uno puede suponer que de algún modo él está involucrado con eso. Claro. ¿Cierto? Primera cuestión. Sí. Segunda cuestión, y aquí hay un tema que no es menor para la defensa, es que Felipe declaró como testigo. Y al declarar como testigo dio ciertas versiones, una o varias, no tengo claro, no conozco la carpeta, Sí. una o varias, versiones que al parecer, por lo informado en la prensa, Sí. no serían corroboradas por otras versiones y por lo tanto serían mentiras. Claro. Ya. Aquí sí tenemos un problema, porque uno se puede preguntar acerca de si esos testimonios como testigos de Felipe que prestó ante funcionarios policiales o ante la fiscalía pueden ser llevados o no a juicio. Ya. ¿Por qué? Porque él en ese minuto fue entrevistado como testigo. La Policía de Investigaciones pidió que se le cambiara a imputado. Y esto sí es relevante procesalmente por un tema de garantías constitucionales. Recordemos que en la audiencia de preparación de juicio oral pueden ser excluidas aquellas pruebas que hayan sido obtenidas con inobservancia de garantías constitucionales. Sí. Y una prueba obtenida con inobservancia de garantías constitucionales es haber tratado al imputado como testigo. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Garantías del Testigo le obliga a declarar. En cambio, el Estatuto de Garantías del Imputado no lo obliga a declarar. Puede Permanecer en silencio. Y ese Estatuto de Garantías, cuando él declara como imputado, no le fue leído. Por lo tanto, su declaración y la declaración de los policías respecto de esas declaraciones no tienen valor en juicio. Podrían ser consideradas No nulas. podrían ser consideradas. Entonces, este segundo elemento... Es como el VAR, así, pero... Este segundo elemento, que son las versiones que podrían ser falsas de Felipe Rojas, ¿cierto? Podrían ser excluidas. Opa. El otro antecedente que obra quizás en su contra Pero, es que es encontrada, ¿cierto? El cuerpo es encontrado de Fernanda a instancias de la declaración de una persona cercana a él, quien señala que Felipe Rojas le habría contado una versión, ¿cierto? Y es su testimonio. Ese testimonio puede ser llevado a juicio, ¿cierto? Pero la persona también podría ir y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a declarar porque soy conviviente de él y me ampara un derecho a no declarar. Podría ser llevado a juicio, sí, su testimonio a través de funcionarios policiales que sean testigos de oída. Pero lo cierto es que, aparte de esos antecedentes y de que el cuerpo fue encontrado en el lugar, a lo menos en lo que nosotros conocemos, no hay otros antecedentes que vinculen directamente a Felipe. Porque además hay un tema. Solamente Aquí la declaración... aquí se insistió mucho con que hay homicidio calificado, con que hay antecedentes de actuación de terceros. Bueno, tenemos que esperar la autopsia para saber si las lesiones que presentaba Fernanda son pre-mortem o post-mortem. Es decir, ella tenía supuestamente algo rodeando su cuello y algo amarrándola. Hay que determinar si eso que está en el cuello y las lesiones en el cuello que pueden sugerir un estrangulamiento son lesiones pre-mortem o lesiones post-mortem. Y en ese sentido, lo que va a hablar es lo que empezó recién ahora cuando encontraron el cuerpo. Es decir, la investigación por homicidio propiamente tal empieza ahora, con el cuerpo encontrado. Ahí es donde podría eventualmente haber una prueba científica que vincule a Felipe Rojas con Fernanda Maciel, si encontramos, por ejemplo, ADN del sujeto, si encontramos ciertos otros antecedentes. Ahora, la unión de todos los antecedentes podría derivar en una declaración de culpabilidad. Pero si esos antecedentes no son suficientes, o si hay errores graves en la carpeta de investigación, por ejemplo, al momento de recoger la evidencia, o como estoy señalando en este tema de Felipe Rojas imputado testigo, también es posible que un buen defensor pueda obtener una duda razonable que pueda derivar en una sentencia absoluta.